Hola, buenas tardes, noches a todos. En primer lugar quería agradecer especialmente a Alternativa por Santomera por invitarme y en concreto a Joaquín, que es por lo que estoy hoy en esta mesa. Pero quería felicitaros también por el hecho de que precisamente hayáis provocado un evento en el que en una semana tan importante como hoy, ya que el viernes es el Día Mundial del Agua, pues estemos aquí hablando de agua en el Ayuntamiento de Santomera. Bien, sí, me lo digo, de verdad. Quiero también agradecer a mi compañera Elisa Fernández su intervención y a todos los que estéis aquí. Bueno, yo quería también, más o menos un poco la idea general del que voy a exponer, que es complementar también la intervención que ha tenido Fernanda anteriormente. Yo lo he planteado de esta manera, yo quería hablar fundamentalmente del derecho humano al agua, pero quería hablaros desde una óptica considerando como una estrategia jurídica, porque es necesaria, evidentemente, la estrategia jurídica en relación al agua, como una estrategia política, es decir, tiene que estar dentro del debate político ahora mismo en este país y en todos los ayuntamientos de España, pero también como una estrategia social y fundamentalmente una estrategia social. Es decir, el derecho humano al agua nos puede servir para construir un discurso que nos una a todos. Y es un discurso fácilmente entendible, como espero poder explicaros a raíz de mi intervención. Ahora mismo partimos de la idea que desde el año 2010 el derecho humano al agua está reconocido por Naciones Unidas como un derecho humano autónomo. Esto implica, hay una definición que ya más o menos la habéis oído todos, que significa el derecho al acceso al agua, el acceso al abastecimiento y al saneamiento del agua, en unas condiciones determinadas que desembocarían en conseguir un acceso universal al agua. Y voy a explicar esto. Cuando hablamos del derecho a un acceso universal al agua, nos podemos poner un poco sorprendidos de cómo puede ser eso posible. Y sobre todo, que se preocuparía mucho serían estas grandes empresas que están mercantilizando el agua y entonces, evidentemente, si tuvieran que satisfacer el agua universalmente a todos los ciudadanos, pues tendrían grandes problemas económicos. Pero yo lo que quiero partir de la base, y ahora sigo con la línea que pretendo exponer en esta intervención, es que cuando hablamos de derecho humano al agua no estamos hablando en ningún momento de gratuidad por recibir el suministro de agua. Partiendo de la base de que el agua tiene un precio que tenemos que pagar, que es un recurso natural escaso, que es un bien de dominio público, titularidad del Estado y que es un servicio básico que, como bien ha dicho Fernando, pues corresponde obligatoriamente darlo a todos los ayuntamientos y que nosotros estamos obligados a solicitar. En este caso, porque nuestras viviendas, para ser habitables, necesitan estar dadas de alta en el suministro de agua. Bien, ¿por qué parto de aquí de la importancia de construir este discurso y que la sociedad lo incorpore? Porque el hilo conductor también de esto, para que sea fácilmente entendible, que además es un ejemplo que luego quiero explicar qué ha ocurrido durante estos últimos años en el Ayuntamiento de Murcia, donde yo tengo más información y que desde aquí, pues ahora en el debate, también me gustaría que me contarais qué ocurre en Santomera, sería el caso de los cortes de agua en caso de incapacidad económica de una persona pues, que no pueda efectivamente hacer frente a las facturas de servicios básicos como puede ser el agua, pero como también podría ser la luz. Ante la situación actual que nos encontramos, esto que puede parecer algo lejano, pues efectivamente está produciéndose en muchas ciudades de España los casos en que las personas no pueden hacer frente a estos servicios básicos. Y por lo tanto, por ejemplo, en la mayoría de los reglamentos de los ayuntamientos de España está previsto, reglamentos aprobados por los plenos municipales, está previsto que una de las medidas a adoptar cuando no se puede hacer frente a un recibo de agua es que procederán al corte del mismo después de dos deudas, después del impago de los recibos consecutivos. Esta sería la idea a la que quiero desarrollar. Ahora mismo, en este país, es legal cortar el agua por incapacidad económica. Y digo que es legal porque la ley lo permite a través de un reglamento que han aprobado la mayoría de los ayuntamientos de este país. Entonces, a partir de ahí vemos qué estrategias, y a mí me servirá de base para explicaros qué es el derecho humano al agua. Bueno, partiendo de esta idea y de que el derecho humano al agua significa el derecho al acceso universal al agua, al suministro y al abastecimiento en una cantidad mínima vital.
que significaría que todos tuviéramos derecho al agua, no en una cantidad limitada, sino en la necesaria para la vida. Y es la que, para una vida digna, y sería la que Naciones Unidas considera que el agua tiene que ser accesible, es decir, tiene que llegar a nuestras casas de una manera accesible, tiene que ser asequible económicamente, por lo tanto, el precio que se le ponga al agua tiene que hacerse depender claramente de la capacidad económica de cada persona. Y ahora, pues también intentar explicar los mecanismos que desde el punto de vista jurídico se establecen en nuestras normas. Bueno, partiendo de esta idea, pues evidentemente en el momento que estamos ahora, en el que hay un proceso privatizador tan alarmante de los servicios básicos, pues el agua deja de considerarse un recurso natural, en este caso, o un servicio básico para considerarse una mera mercancía. ¿Por qué esto atenta? Puede ser un motivo para hablar de que hay una posible violación de derechos humanos, porque si se considera de esta manera el agua como mercancía, nosotros si nos vamos a los reglamentos que nos rigen en todos los ayuntamientos, veremos que pasamos de ser ciudadanos a ser clientes. Por lo tanto, nosotros, sería el caso de Murcia, en el caso de Santomera, estamos contratando de manera privada el suministro para nuestras casas y a partir de ese momento tenemos una relación privada con la empresa que nos lo suministra. Es muy curioso, sobre todo en los últimos días que he estado revisando notas de prensa. Por ejemplo, hay un caso muy llamativo en Mérida y en Málaga donde se están produciendo muchos cortes de agua a personas por incapacidad económica, en los cuales una de las personas que hacía unas declaraciones decía: no, es que yo fui a hablar con la empresa, en este caso era Aqualia, y el trabajador que me atendió me lo dijo muy claramente: aquí no hay personas, hay contadores. A nosotros tenemos la consigna que tenemos que cobrar diariamente 0,53 céntimos de euro al día por contador. Por lo tanto, las cuestiones sociales que lleve aparejadas esa persona que ha contratado el suministro de agua, pues no les interesa. Bueno, el hecho de que el agua se privatice hace que también, desde el punto de vista jurídico, el ciudadano pierda muchas garantías jurídicas, porque los mecanismos de defensa que tiene son mucho menores cuando el agua es gestionada de una manera privada a si lo hiciera de una manera totalmente pública, así el agua fuera considerada pública. Por ejemplo, en estos casos que os estoy poniendo de impagos, por los cuales está previsto en el reglamento el corte del suministro, esta persona no tiene posibilidad de alegar ni de explicar ante ninguna instancia el motivo por el cual no paga el agua. La empresa, o el ayuntamiento en este caso, cuando aprueba un reglamento, lo que establece que cuando no paguemos el agua será porque nosotros voluntariamente nos queremos dar de baja en el servicio. Por lo tanto, no tenemos ningún mecanismo de defensa para demostrar que eso no es así. Es posible que yo, ante la grave situación que estoy sufriendo y mi familia, probablemente con todos los miembros del PAR, etc., y recibiendo algún tipo de ayuda social, no podamos hacer frente a este pago. Bueno, pues en este caso directamente se cortaría sin posibilidad de reclamar a ninguna instancia. Llegaría un técnico de la empresa, en los casos en que los contadores estén fuera de la vivienda, pueden directamente cortar el suministro, y otra cosa ya sería en el caso de esté dentro de la vivienda, donde evidentemente no pueden entrar sin consentimiento. Bueno, como seguía diciendo, todo el proceso privatizador perjudica claramente al ciudadano en este sentido, porque ya nuestro interlocutor directo no va a ser el ayuntamiento, sino que va a ser una empresa, a la cual el ayuntamiento pues, le ha cedido la gestión del servicio de manera proporcional o enteramente. ¿Cuáles son las dos causas más graves que puede tener para el ciudadano la privatización? Una es, ya apuntaba Fernando, que es el aumento inmediato de las tarifas a partir de que el servicio se privatiza, y la segunda es que empiezan a aplicar el corte del agua, porque como os decía, tenemos un contrato privado con una empresa y que en ese contrato privado estamos aceptando que si no pagas te cortan el suministro. Hasta ahí todo bien si partimos desde una óptica neoliberal y mercantilista, pero tenemos que pensar qué hay detrás de ese corte del suministro. Hay detrás de que una familia no puede llevar una vida digna si no tienes agua o luz, si no tienes servicios básicos. Entonces, este es el momento en el que es difícil, no es que sea difícil, sino que complica el hecho de que el derecho humano al agua no está reconocido como derecho humano de los que se consideran derechos
civiles y políticos, como puede ser el derecho a la vida, sino que se consideraron dentro de aquel grupo de derechos económicos, sociales y culturales que un sector de la doctrina, a mi modo de ver equivocadamente, consideraban que eran como de segundo grado, en el sentido de que estaban sometidos a los derechos a los del primer grado, y para que su exigibilidad no es directa, como puede ser en el caso del derecho a la vida. Entonces ahora esto es lo que quiero relacionar y que vosotros también reflexionéis con el ejemplo de los cortes de agua que os estoy poniendo, si consideráis que efectivamente podemos estar hablando o no de derechos humanos, derechos fundamentales, que también hay que explicar la diferencia, y la relación con los servicios básicos, los servicios públicos por los cuales debemos de seguir luchando. Como os decía, la base de la lucha por el derecho humano al agua estaría en reconocer ese derecho universal. Universal en el abastecimiento, en el acceso al abastecimiento y al saneamiento en un mínimo vital. Como os decía, no todos los gastos, todo el consumo de agua que cada una persona quiera hacer, sino simplemente aquello que sea estrictamente necesario para una vida digna. Que tengo que decir que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud considera que para que una persona pueda desarrollar su vida dignamente, pues necesitaría entre un volumen de 40 a 100 litros habitante y día. Son unas cifras que pueden variar y que se ha considerado ahora mismo, para sacar una media, estaría entre 20 y 40, lo que una persona necesitaría diariamente para cocinar, la higiene personal y la doméstica, lo necesario, lo mínimo vital para poder también dar una calidad de vida a nuestros hijos, poder llevarlos, que tengan una educación adecuada, que vayan aseados y que vivamos en determinadas condiciones. Esto es lo que estamos reclamando y quiero que se quede muy claro que no significaría que el agua tenga que ser gratuita, en ningún caso. Todos partimos de la base de que el agua hay que pagar por ella, porque evidentemente hay que solventar esos costes que supone el que el agua llegue a todos los ciudadanos, pero que en determinadas circunstancias y siempre sobre la base de la capacidad económica de la persona se pueden establecer excepciones. En este caso, si ya pensamos en que se debe reconocer este acceso universal y equitativo para todas las personas, pues evidentemente vamos a chocar con principios de sostenibilidad económica. Va a ser difícil dar un acceso universal a todas las personas. Y esto enlaza también con ese principio de recuperación de costes que ya también ha apuntado Fernando antes, que proviene de la Directiva Marco del Agua. Ese principio de recuperación de costes pues significa evidentemente que por el agua hay que pagar, hay que solventar los costes que supone el suministro del servicio. Esto ya está traspuesto a nuestro derecho interno a través del texto refundido de la Ley de Aguas, y lo que pasa es que en ese artículo de transposición se establece efectivamente por el agua hay que pagar, pero habrá que tener en cuenta situaciones excepcionales en el caso de la capacidad económica de las personas, para lo cuales se establecen alternativas desde nuestro ordenamiento jurídico. Por ejemplo, se pueden establecer medidas como es establecer estructuras tarifarias por tramos de consumo, de manera que aquel que menos consuma pague menos que aquel que consume más, porque se supone pues, que tiene consumos suntuarios. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que viva en una pequeña vivienda de 50 metros a aquel que tenga un chalet y que tenga un jardín y que necesite el agua para una piscina, etcétera, etcétera. Eso es de lo que se trata ahí. Pero a su vez estas estructuras tarifarias se tienen que complementar con otro tipo de ayudas públicas. Insisto en esto, explicaré por qué. No hay nada que impida que, por ejemplo, un ayuntamiento establezca subvenciones para aquellas personas que no pueden pagar el agua. Y esto se traduce en muchos reglamentos del servicio de abastecimiento y saneamiento de agua en las tarifas, por ejemplo, que bonifican a las familias numerosas o a los pensionistas. Una de las cosas que se ha estado reclamando desde los movimientos sociales, especialmente en el caso del municipio de Murcia, a raíz de las asambleas de barrio, en concreto la asamblea 15M, tanto de La Paz o Maristabella como de Espinardo, fue en su momento, cuando se empezó a trabajar este tema, exigir al ayuntamiento que introdujera una tarifa social. De manera que, igual que se modifica a un pensionista, se pueda modificar a una familia que esté y que tenga demostrada incapacidad
capacidad económica. ¿Y cómo se puede mostrar esto? Pues fácilmente a través de servicios sociales y los informes que pueden emitir, y es fácilmente comprobable cuando una persona puede estar en esta situación. Esto se puede traducir también de muchas maneras. El ordenamiento jurídico da también técnicas para esto, y ya hay ejemplos en España que la están aplicando. Hay tarifas sociales en algunos municipios, por ejemplo en Zaragoza. En otros casos lo que se permite es el pago fraccionado, por ejemplo. En otros casos, como en el Ayuntamiento de Málaga hace poco, se presentó a través de Izquierda Unida en el Pleno una moción por la cual se pedía el abastecimiento gratuito de los 20 litros por habitante día para estas unidades familiares. Fue rechazado evidentemente porque la mayoría es del Partido Popular en ese ayuntamiento. Bueno, pues sigo. El hecho de que efectivamente pueda haber algún tipo de conflicto en cómo solventar este problema, digamos, económico de financiamiento, si queremos satisfacción de agua a todos los ciudadanos de manera universal, ya os digo que podría tener soluciones más o menos fáciles. El hecho de lo que tenemos que partir, los que creemos profundamente en que el acceso al agua tiene que ser universal, en ese mínimo vital, y que tiene que ser reconocido y directamente exigible, es que en materia de derechos humanos, los derechos humanos no son negociables económicamente. No hay tipo de negociación, simplemente se tienen que satisfacer en ese mínimo vital que, insisto, tenemos que reconocer. ¿Por qué insisto en esto y por qué insisto en transmitir un discurso de este tipo? ¿Y por qué empezaba al principio diciendo lo importante que es crear este discurso en la ciudadanía? Porque pasaríamos de una situación de estigmatización, por ejemplo, no sé vosotros o si tenéis alguna persona o familiar que se pueda encontrar en esta situación o algún conocido, no es lo mismo pasar de una situación en la cual una persona no puede hacer frente a estos servicios con, digamos, la crueldad que puede significar, pues, socialmente enfrentarse a esta situación, el que no tenga recursos económicos, enfrentarse a esa situación en la que todos entendemos que tenemos que pagar el agua y no hay duda porque te la cortan y de hecho es una medida disuasoria. Si preguntáis o a algún trabajador social o a los servicios sociales de los ayuntamientos, veréis que ante una situación como esta, las familias lo primero que hacen es pagar el agua y la luz. A partir de ahí puede que reduzcan su economía familiar en otras cuestiones, pero lo primero que hacen es pagar el agua, porque no se puede vivir privada de ella. Entonces, el discurso que yo estoy intentando transmitir, lo que hace es que estas familias adquieran un grado de poder frente a esta situación y asuman que efectivamente por el agua hay que pagar. Pero, si asumes que es un derecho que puedes exigir en ese mínimo vital, tu actitud, en este caso ante la empresa, va a ser diferente. Y lo digo con conocimiento de causa, porque en el caso del municipio de Murcia, cuando se empieza a salir en prensa que Aguas de Murcia viola el derecho humano al agua, inmediatamente se pone en contacto con determinados afectados a través de fórmulas que yo no comparto porque fue de un clientelismo absoluto, porque de lo que se trata aquí es de dar una solución para toda la ciudadanía. Sin embargo, lo que hizo Aguas de Murcia fue llamar en concreto a la persona que se estaba de alguna manera manifestando públicamente en contra de las prácticas que estaba llevando en WhatsApp, y lo primero que le dijo en una reunión privada es: no nos parece bien que sigan existiendo estos titulares en prensa porque estáis dañando nuestra imagen corporativa. Con lo cual, la relación servicios básicos, vulneración de derechos fundamentales y cortes de agua, y en este caso provocados por una empresa privada, sí funciona. Podremos llegar más o menos a soluciones rápidas o no, pero efectivamente es un discurso que cala, porque a ninguna empresa de este tipo le conviene que este discurso esté en la calle y que se esté cuestionando que están dejando a la gente sin agua. Bueno, siguiendo con esta línea, yo simplemente os quería hacer un breve resumen de lo que implicaría y lo que en este momento se está trabajando a nivel internacional para seguir en esta lucha de legitimación del derecho humano al agua. Uno de los objetivos del milenio que se planteó en el año 2000 era reducir el número de personas en el mundo que no tienen acceso al agua potable y al saneamiento. Esto ocurre evidentemente en los países del tercer mundo, pero también en países desarrollados como España, donde los datos ya
de impagos a los recibos de agua y luz son escalofriantes. Lo que pasa es que la mayoría, como os digo, no lo vemos, porque es lo primero que la familia se aprieta el cinturón para pagar. Pero sin embargo, ayer precisamente había una noticia en prensa que decía que empiezan a visibilizarse. La situación de crisis económica en este país ya es tan grave que ya se empiezan a visibilizar de una manera alarmante estas situaciones. Bueno, a raíz de la Declaración Universal de Derechos Humanos, como he dicho antes, hay un primer reconocimiento de derechos humanos, que serían los derechos civiles y políticos, entre los que estaría, por ejemplo, el derecho a la vida, y luego estarían aquellos derechos económicos, sociales y culturales, que están reconocidos en el Pacto de Derecho Económico, Social y Cultural. Bien, en ese pacto es en el que estaría, entre otras cosas, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho al agua, que serían los que se supone que serían derechos de tercera generación, porque no son considerados de exigibilidad directa por el ciudadano, sino que hay un deber de prestación de los Estados. ¿Qué quiere decir? Se correspondería básicamente con nuestros servicios básicos. El Estado, para satisfacer el derecho al agua, tiene que invertir para crear, proveer esas, en este caso, crear las redes de distribución que nos lleguen el agua a nuestra casa, igual que las de saneamiento. Por lo tanto, implica también que en función de la situación económica de cada país habrá un respeto, digamos, o un desarrollo más o menos grande de este tipo de derechos. Todos sabemos, somos conscientes, por ejemplo, lo que ocurre con el derecho a la vivienda, es lo mismo. En España, estos derechos traducidos en nuestra Constitución estarían dentro de lo que llamamos los principios rectores de política social y económica, donde estaría la vivienda, pero también estaría, por ejemplo, el derecho al medio ambiente. La solución que se plantea ante esta, digamos, separación entre un tipo de derechos y otros sería que ya muchos juristas y un importante sector de la doctrina considera que hay una necesaria interdependencia de unos y otros, en el sentido, y si no, si alguno de vosotros considera que no, pero pensáis que, por ejemplo, una familia que por incapacidad económica y sin vías posibles digamos, de denuncia y de defensa se vea privado de este suministro, una familia, imaginaros 4 o 5 miembros con niños a su cargo, ¿pensáis que no se estarían vulnerando indirectamente la intimidad personal y familiar, una vida digna, de alguna manera, de manera indirecta, hasta el derecho a la vida? ¿Cómo es posible mantener ese tipo de derechos si no puedes desarrollar tu vida a través de los servicios básicos que necesitas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa interdependencia entre derechos, en derecho ambiental es muy clara. Cualquiera que tengáis un poco de relación con derecho ambiental, no sé si os sonará, hubo una famosa sentencia, la sentencia López Ostra, que además se genera en la región de Murcia, en concreto en el municipio de Lorca, en la cual se reconoce, en aquella sentencia, la demandante accedió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque en aquel momento el Ayuntamiento de Lorca concedió una licencia a una empresa, a una depuradora, una planta depuradora que emitía muchos olores y humos, lo cual provocaba un empeoramiento en la salud de uno de los niños menores. Esta persona consideró que había una violación de derechos fundamentales. En principio se planteó la vía de atentado contra el derecho al medio ambiente, pero como no está reconocido, al igual que no está el derecho a la vivienda o el derecho al agua en nuestra Constitución como derecho fundamental, no encontró la vía adecuada dentro de los órganos judiciales internos para que se le reconociera. Pero finalmente la estrategia que se siguió ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos fue relacionarla con el atentado al derecho a la integridad física y familiar, porque esta persona tuvo que cambiar su domicilio para salvaguardar la salud de su hijo. Finalmente el tribunal le dio la razón y consideró que había una violación de derechos fundamentales. Pues es la misma lógica que se puede seguir con el derecho al agua. Si nosotros no disponemos de agua en nuestro domicilio para desarrollar nuestra vida, indirectamente se nos están violando determinados derechos fundamentales. Con esto quiero enlazar con una iniciativa europea, una iniciativa legislativa europea que en este momento está encima de la mesa en todos los países de la Unión Europea, que lo que pretende es conseguir firmas, se pretende conseguir 1 millón de firmas para que se reconozca por los Estados de la Unión Europea el derecho humano al agua. Lo digo aquí también porque ya que, como algunos de vosotros estáis representados en el pleno del Ayuntamiento,
Desde muchos ayuntamientos de España se están presentando mociones a los plenos para garantizar, para comprometerse a este reconocimiento del derecho humano al agua. Esta iniciativa, ¿qué es lo que pretende? Si se consiguen las firmas adecuadas, lo que conseguirá al final es que la Comisión Europea elabore una directiva que reconozca el derecho humano al agua. Las directivas es un instrumento jurídico del derecho europeo que, a diferencia de los reglamentos que tienen aplicación directa, la directiva lo que hace es que le permite al Estado miembro un plazo de 2 años para transponer el contenido de esa directiva a nuestro derecho interno. Es decir, nosotros no tendríamos que elaborar una ley nueva, sino que los contenidos de esa directiva tendríamos que integrarlos en la legislación que tenemos si lo consideramos. ¿Qué implicaría? Que en nuestra ley de aguas se podría reconocer ese derecho humano al agua. A partir de ese momento, los Estados no tendrían excusas para el Estado, en este caso el Estado español, tendría ya los mecanismos previstos legalmente y los ciudadanos podrían exigirlo. Por eso es tan importante que esta iniciativa se promueva y se consigan las firmas adecuadas. Bueno, ya para finalizar, quería hablar de qué estrategias de defensa tenemos en esta situación, donde, por ejemplo, una de esa vulneración a los derechos fundamentales puede ser el privar de suministro a aquellas familias que no dispongan de un medio económico suficiente. Yo en este sentido, en este punto, quería simplemente hacer una breve referencia a una de las opciones que se ha tenido en el Ayuntamiento de Murcia en concreto. Y también voy a explicar los motivos por los cuales, los pros y los contras que tiene esta medida. En el municipio de Murcia, después de hacer muchas acciones frente al ayuntamiento, porque en todo momento yo quiero dejar claro que a quien el ciudadano tiene que pedir responsabilidades es al ayuntamiento, independientemente de que la instrucción y la gestión del suministro sea a través de una empresa privada, porque de esa manera estaremos garantizando, en primer lugar, el agua como derecho humano, el agua pública, el agua gestionada democráticamente. Entonces, siempre la vía que tenemos que tener es acudir o exigir al ayuntamiento. Bueno, pues en este caso, en Murcia, se optó por la opción de aprobar por parte de la empresa Aguas de Murcia un fondo social. Este fondo social, que ya fue aprobado por primera vez en el año 2012, con una cantidad de 200.000 euros, iba destinado precisamente para condonar la deuda a aquellas familias que no pudieran hacer frente al pago de agua. Nunca supimos realmente cuántos casos de impago había en Murcia, porque no nos quisieron dar la información. Solamente sabemos lo que la prensa publicó, que aproximadamente unas 540 familias se beneficiaron durante el año 2012 de este fondo social. Bueno, yo simplemente quería decir que aquí, que esto que nos puede parecer una medida muy adecuada y que evidentemente para la familia la ha tenido, ha sido una herramienta que ha ayudado a estas familias a salir de una situación muy crítica, pero que a la vez considero que hay que hacer una crítica a este fondo social, porque no deja de ser prácticamente una medida de mendicidad por parte de la empresa privada. Pensemos que estos 200.000 euros no salen del presupuesto municipal, sino que salen de la empresa privada, con lo cual la empresa privada también se genera aquí otra imagen como sensible a las cuestiones sociales que está viendo, pero recordemos que este fondo social, que en este caso es de 200.000 euros, la empresa lo contabiliza en los costes. Por lo tanto, realmente no pierde nada. Simplemente con una subida de las tarifas ya estaría volviendo a reintegrarse aquel dinero que ha cedido para condonar esta deuda. ¿Y por qué consideramos tampoco que no es la medida a largo plazo? A corto plazo, insisto, está solucionando el problema de la familia. ¿Por qué no es la medida a largo plazo? Porque esta medida tiene que ser directamente exigible ante el ayuntamiento. Y nuestra legislación a nivel local permite perfectamente que los ayuntamientos dediquen dentro de sus presupuestos generales una partida presupuestaria para satisfacer los servicios básicos. Es más, están obligados. Y si nos vamos a la ley de régimen local, dentro del Estatuto del Vecino, todos los vecinos, es decir, empadronados en un determinado municipio, pueden exigir al ayuntamiento el cumplimiento
de este servicio básico obligatorio. Y en caso de que el ayuntamiento no tuviera previsto este presupuesto para el cumplimiento de servicios básicos, se puede llegar incluso hasta impugnar los presupuestos municipales, porque obligatoriamente tienen que estar previstos en los presupuestos municipales. Es una de las muchas estrategias que el ciudadano puede optar. Bueno, yo para terminar, no sé cómo voy de tiempo. Lo que quería decir es que, resumiendo un poco con el hilo conductor que empezaba al principio, el reconocimiento del derecho humano al agua nos da muchas posibilidades, nos permite tener estrategias de defensa a nivel jurídico, a nivel de derecho interno, como puede ser, por ejemplo, los recursos contenciosos administrativos de las tarifas del agua, como ha aludido también Fernando, pero también a nivel internacional, donde recientemente, justo hace 2 o 3 días, se ha iniciado un nuevo procedimiento de queja ante Naciones Unidas por vulneración de derechos sociales, como sería este caso. Pero a la vez, el derecho humano al agua tiene que ser un mecanismo político, es decir, los grupos políticos tienen la responsabilidad de asumir y transmitir este discurso, y lo pueden hacer de muchas maneras. Lo pueden hacer exigiendo a organismos reguladores de estas empresas que gestionan, lo pueden hacer también exigiendo que haya una mayor participación ciudadana, exigiendo la participación, por ejemplo, en los consejos de administración de estas empresas, donde están representados los grupos políticos, pero que también deberían estar representadas la Organización de Consumidores y Usuarios y los ciudadanos. Tendrían que estar representados, porque al modelo que tenemos que optar es al de gestión participada y democrática del agua. Y luego, por último, quería decir que hay mecanismos sociales. Estos mecanismos sociales serían, si construimos un discurso y la ciudadanía lo considera como propio, y considera que no es ninguna vergüenza el no poder pagar un recibo del agua en el momento que estamos, sino que asume que tenemos derechos a exigir ese recurso, ese acceso universal al mínimo que puede ser, o lo podemos traducir en esos 20 litros gratuitos por persona y día para quien lo demuestre, para aquellas personas que lo necesiten, evidentemente, pues entonces estaremos construyendo realmente también una acción colectiva en defensa del derecho al agua. Algunas de las acciones que se han llevado en otros municipios de España, por ejemplo en Barcelona, que tengo aquí, no las tengo ahora en papel, pero ahí los puedo pasar una nota de prensa de los últimos meses de lo que está ocurriendo en otras ciudades. En Barcelona, por ejemplo, en el área metropolitana, hay en este momento 65.000 cortes, 65.000 avisos por impago de agua, de los cuales no todos se van a traducir en cortes, pero evidentemente ha habido un aumento impresionante. Una de las medidas que se están barajando desde los movimientos sociales en Barcelona es precisamente crear una campaña de desobediencia civil para el impago de la factura del agua. Otras cuestiones que se están planteando en otros municipios, por ejemplo en Mérida, han solicitado al ayuntamiento la creación de un fondo social y el ayuntamiento lo ha negado, considerando que no es necesario crear este tipo de instrumentos. Y bueno, pues así os podría dar ejemplos de varios municipios en España. Bueno, pues prácticamente con esto ya terminaría mi intervención, y si ahora tenéis alguna pregunta. Y ahora abrimos un turno de participación de los asistentes que estéis aquí. Si alguno tenéis alguna pregunta o queréis lanzar alguna idea de ahí, que habléis. Gracias. ¿Habla? ¿Habló? Sí. Yo me voy peor que venido. No sé si los señores en el tema San Mario, soy de los tiempos de Franco. Pero sí sé pagar. Yo he pagado 1 litro de agua a 67 céntimos y otros litros de agua a 1,76. Quisieran ustedes que estáis en eso, me digáis si 1 euro 76 céntimos me lo hagan
está. Y otro a 67 céntimos metro cúbico de agua. Yo quisiera que ustedes, que sois los técnicos en esto, si eso está autorizado, si o hay judicialmente o algo que esta empresa que nos ha colocado aquí se hagan millonarios, pero he ido y allí no está el jefe, allí no hay jefe, allí no más que hay obreros. Y los obreros dicen que grito. Y yo estoy autorizado por un juez a gritar, no a gritar, sino a hablar como soy. Quisiera que me respondierais esa barbaridad de céntimos que conviene. La tarifa del agua en Santomera es una tarifa por consumo. Entonces hay rangos de consumo que a un precio y a otro. Pero los precios que me has dicho no se corresponden con lo que está publicado en el BOR. O sea, la tarifa en Santomera, lo más barato que se paga el agua es a 0,84 céntimos. ¿A cómo? A 0,84. 0,84. 84. En lo que gasta. Hasta 10 metros cúbicos. Cuando pasas de 10 metros cúbicos, pagas a 1,15. Cuando pasas de 20 a 1,36. Cuando pasas de 35 a 1,45. Y cuando pasas de 65 a 1,53. ¿Eso es legal? Es que el agua cuesta más una que otra, eso vosotros lo veis, legal. ¿Cuesta una más que otra? No, la subida del agua, o sea, que haya un precio más caro que otra, en función de los consumos se hace en teoría para incitar a la gente, te digo que se dice, que se hace en teoría, para incitar a la gente a que no despilfarre agua. Ah, en teoría. Y ellos que se luchen y se cambien. Y buenos salen, y buenas putas. Y nosotros vamos a pagar. Eso es lo que tenemos que aclararnos a los ciudadanos. Y pedirnos nuestros carnets y documentación para. Y nuestro carnet para hacer la firma y defender eso, vamos. Yo creo que no. Me apunta Fernando que, o sea, la variación que paga de los céntimos de las tarifas que yo estoy diciendo a lo que verdaderamente ocurren es porque dentro también de cada consumo hay una cuota fija. Entonces, aparte de lo que te cobran el agua, el metro cúbico también tiene, por ejemplo, 7 euros en el primer tramo de costes fijos, que paga sí o sí consuma agua. Eso ya lo he entendido, Joaquín. Lo que sí he entendido es que 138, 245 que llevo este año, con 551 euros para mi mujer y yo de jubilación. Si no hubiera robado yo antes billetes, ¿qué me estaría pasando ahora mismo en estas circunstancias? Tendría que... Pero lo que sí que te comento es que en la tarifa por el ayuntamiento hay una bonificación del 50%, hay una bonificación del 50% para aquellas personas que sean jubiladas y que tengan una pensión por debajo del salario mínimo profesional, interprofesional. O sea, con la pensión que tienen, en principio deberían de bonificarte la mitad de la tarifa. La pensión que tengo, yo tengo las más bajas que hay. Pues se lo estoy comentando, que en principio tendrás que bonificarte. Tengo que ir allí a arreglar eso para que me cobren la mitad. Deberías de ir a preguntar si le están aplicando el 50% de la bonificación, es una rebaja de la mitad. Claro que voy. Si me enseña el recibo ahora, Así lo tengo. Tómalo. después ahora, lo vemos ahora después. Lo vemos ahora después. Además, yo le digo si le están aplicando. ¿Por qué invitado a cenar bien cenado? Vaya uno de los... No puede ir Tenía dos preguntas. Una es que tengo entendido que hay una ley que obliga al ayuntamiento a tener un determinado número de fuentes de agua o no más lejos de una determinada distancia de las casas o de eso. Y no sé si eso se está cumpliendo. Y otra es, has hablado, María, de que el agua es un bien escaso. Me interesa saber si eso ya el derecho internacional lo reconoce como un hecho, que el agua es un bien escaso, o simplemente que les interesa decir que es un bien escaso. A ver, efectivamente, una de las cosas que podría suponer una solución a este problema en concreto que se está amplificando por la crisis económica en muchas familias sería la existencia de fuentes de agua.
pero que efectivamente, no sé si habéis dado cuenta, no sé en Santomera, pero en Murcia prácticamente han desaparecido todas las fuentes públicas o existen pero no es potable. Con lo cual, esto, que podría ser una medida que podría solucionar muchas situaciones, aunque, como vuelvo a decir, todos deberíamos tener agua en nuestro domicilio, pero bueno, puede ser una medida que solucione muchas cosas, porque, por ejemplo, en Murcia es muy normal ver, sobre todo a la población inmigrante, recoger agua con garrafas por ejemplo, en el caso del barrio que yo vivo, hay una gasolinera cercana y una persona encargada de la gasolinera es la que, digamos, se enrolla, por decirlo de alguna manera, y les permite que rellenen estas garrafas de agua, porque no existen fuentes públicas. Y sería una medida que el ayuntamiento estaría obligado. Fuentes públicas de calidad, es decir, donde el agua pudiera ser de consumo. Es que aquí existen y la cierran. Y la cierran. ¿Y dan algún motivo? No. Muchas veces te dicen que es un gasto innecesario, pero sí, yo creo que si se hace un estudio, claramente el consumo que se puede hacer en una fuente de agua sería insignificante dentro del consumo total de un ayuntamiento, de una población urbana. No la cierran por el consumo, la cierran porque les molesta ver a la gente llenando garrafas. Pero bueno, eso es lo que se ha hecho en España, si no me equivoco, toda la vida. Es decir, hay dos fuentes públicas en todas las ciudades. Serán algunos que no se molesten que cojan la pobre agua. Luego, con respecto a si está reconocido que el agua es un recurso escaso, pues piensa que desde el derecho ambiental, que desde parte también todo esto, estamos ante un recurso natural, que es un recurso evidentemente escaso. Por eso hay que cuidarlo, por eso se aplica la recuperación de costes, por eso todo el mundo está de acuerdo que el agua tiene que tener un precio, pero tiene que tener un precio también asequible para todos, en función, por lo que os decía, esos tramos que ahora con el ejemplo de la factura estamos viendo, o sea, que se graben los consumos excesivos, etc. Pero que es un bien escaso y un recurso natural escaso, es evidente que está reconocido. Blas y después... Has dicho antes que la subida era del 40%, pero vamos, yo que he seguido el proceso de denuncia que vosotros habéis seguido durante todo el tiempo desde que se ha subido el agua, eso es una media, ¿no? Porque hay gente que le ha subido más. Entonces, estabais diciendo antes que se castigaba a quien gastaba más agua, pero ¿se castigaba a quien gastaba más agua por persona o por familia? Porque vamos, lo lógico es que si una persona en una vivienda vive una persona y gasta 1 metro cúbico, paga 1 euro por ese metro cúbico, en una que viven 5 personas y gasta 5 metros cúbicos, lo lógico sería que pagaran 5. Y según las explicaciones que vosotros habéis dado, no pagan 5, pagan 7. Con lo cual, en vez de, como habéis dicho antes, de que se estaba primando a las familias numerosas, lo que se las está es castigando. Gastan la misma cantidad 5 personas de una familia numerosa si gastan 5 metros cúbicos que una familia que viva 3 personas y gasten 3 metros cúbicos, y en cambio pagan más. Eso porque la cantidad, el precio tendría que calcularse a partir del consumo por persona que haya en cada familia. ¿Eso se ha rectificado o sigue igual? Si me he explicado así, me he explicado mal. Yo lo que he dicho es lo que se escudó este equipo de gobierno para justificar la subida del agua, diciendo que beneficiaba a los ahorradores y perjudicaba o gravaba a los despilfarradores de agua. Pero eso es la excusa que ellos pusieron. Lo que se hace es una subida de media del 40%. La subida va desde el primer tramo, que es de 0 a 10 metros cúbicos, una subida del 32%, a subida en el tercer y en el cuarto tramo, que estaríamos hablando de 21 metros cúbicos hasta 35 en el tercer tramo, en el cuarto tramo, perdón, y en el quinto de 36 a 65 metros cúbicos, subidas de más del 50%. Y ahora, y termino, esa subida en esos tramos es por contador, como ha dicho muy bien María, ellos no ven personas, ven contadores. Entonces es una falacia, es una mentira que al despilfarrador es al que se le grava. Un padre de familia con 4 hijos no es un despilfarrador, pero no va a poder consumir nunca de 0 a 10 metros cúbicos de agua. Es imposible. Entonces, por eso lo que quería demostrar antes, lo que pasa es que quería ser después y no me he entendido mucho, es que eso es una mentira, es que ellos han defendido para defender lo indefendible. Pero es una mentira. Todo el mundo está pagando la subida del agua. Y en algunos tramos más del 40%. Juan Antonio... Yo quería comentar. bueno, sí. Es un profesor. Es que hay... Pero espérese, vamos a ir para por favor. Una de la casa de la playa y otra de la casa de la chica.
primera consulta efectuada sobre la bonificación, no le están bonificando. Usted, según lo que aparece aquí en el boletín del 14 de marzo del 2012, cuando se aprueban tarifas a partir del segundo trimestre del año 2012, dice, como ha comentado antes Joaquín, que hay un derecho para las personas cuyos ingresos de unidad familiar no superan el importe del salario mínimo interprofesional. Si usted no tiene más salario que esa pensión que ha comentado, tendría derecho al 50% que no están aplicando. Pero es que además aquí hay un consumo tremendo. ¿Cuánta gente hay en su unidad familiar? Ahora pregunto, hay 20. No, pero ¿cuánta gente está viviendo en su casa? ¿Cuánta gente está viviendo en su casa? ¿Cuántas personas? No, yo nada más. ¿Dos personas? Dos personas, pero vamos, mi hija y mi nieto, y yo vivo en familia como Jesucristo. Pero tiene algún jardín y tiene riego. O sea, aquí hay un consumo, aquí hay un consumo altísimo. Sí, claro. Usted está consumiendo diariamente 800 litros de agua diarios. Bueno, no sé. 800 litros de agua diario está consumiendo usted. No sé, bueno, en realidad no estoy expresando correctamente. Le están facturando, yo no sé lo que está consumiendo usted, le están facturando por un gasto de 800 litros diarios. Aquí dice que usted consume 0,810 metros cúbicos día. Si un metro cúbico son 1000 litros, Sí, 800. usted está consumiendo, le están facturando por 810, lo cual es un consumo terrible. Ahí está, esto está pagado. Pues lo que le quiere decir es que posiblemente no, Usted tiene aquí alguna fuga. tiene que tener alguna rotura o algo. Bueno, seguimos, por favor. Y no se le está aplicando la bonificación. Entonces usted tiene simplemente, presentó un escrito muy sencillo, simplemente que se me aplique la bonificación y que se me pague lo atrasado. Tiene derecho a que se le pague con 4 años retroactivos. Es que esa bonificación, Franco, aquí, esa bonificación del 50% a los pensionistas, yo creo que eso, al cambiar a la compañía, han puesto el contrabalance. No, perdona. Esto es aplicable a partir de marzo del 2012. Yo digo que antes, lo digo por un caso que conozco, que antes tenía la bonificación y la misma factura de la misma compañía ya no tenía. La bonificación por ser pensionista. Yo lo que te estoy diciendo es que independientemente que lo estén aplicando o no, se tiene derecho. No, claro, si no estoy diciendo. Entonces, es que en el Lo que boletín... estoy diciendo es que no sé si al entrar a esta compañía, lo que han hecho es como... Probarse para no hacerlo. Efectivamente, como que vuelvas a... Bueno, pues pasar una información, porque esto sí que puede ser un ahorro para muchas familias de Santomera. Pasar una información que todas las unidades familiares de Santomera, que tengan una renta total de la unidad familiar inferior al salario mínimo interprofesional, tienen derecho a una bonificación en los recibos del agua del 50% del consumo del agua, no luego del alcantarillado. Es que aquí en la factura hay 3 conceptos. Aparte del consumo del agua, tienen derecho al 50%, pero además de forma retroactiva desde el 14 de marzo del año 2012, ¿de acuerdo? Es decir, por favor, aquí hay miles de euros. Aquí hay miles de euros para poder reclamar a la compañía Acciona para que todas las unidades que estén en paro, que pensionistas aquí en Santomera, presenten una reclamación de un año entero, de 6 bimestres, ¿de acuerdo? Hay 6 bimestres que se pueden reclamar la devolución del 50% aquí en Santomera. Esto, si queréis, yo ayudo perfectamente a la asociación, al grupo de Alternativas por Santomera, a redactar un papelito para que se presente y distribuyáis por todos los... No hace falta. Vamos a dejar que siga hablando. ¿Sería posible volver a hacer el servicio de agua de Santomera municipal o con porcentaje como Murcia del 51% que fue una empresa parte municipal no totalmente privada? ¿Y sería rentable? Todo depende. Es que esto todo es relativo. Es decir, si París ha remunicipalizado el servicio del agua, con las dificultades enormes que eran el grupo Suez, el grupo Akbar, que llevaban ya 30 años o 20 y tantos años de servicio privatizado del agua en París, con unas luchas tremendas, incluso con los sindicatos enfrente, en el caso de la ciudad de París, ¿cómo no va a ser posible en Santomera? Por supuesto que será posible. El problema, como siempre, es un problema de capacidad
de imponerlo. ¿Cuál es tu fuerza en estos momentos para obligar al ayuntamiento a municipalizar? Cuando se sabe que ningún grupo político, ninguno, o sea, ni el PP, o sea, esto no es un problema de maniqueísmo del PP o del PSOE, ni el PP, ni el PSOE, ni Izquierda Unida, ningún grupo, ni UPD, ningún grupo en estos momentos es capaz de plantear la gestión municipal del agua. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque trincan. Así de sencillo. Sí. Es lo que te he estado explicando anteriormente. Primero, dos cuestiones. Tampoco hacer el comentario fácil. Primero hay un problema de competencia, de capacidad en nuestra clase política. Esto es una cosa fundamental. Yo que llevo 26 años en la administración local, yo lo que vengo a decir siempre es que yo no invertiría ni 5 euros porque ninguno de mis gestores que he conocido, de mis alcaldes que he conocido en todos los ayuntamientos por los que he pasado, para que gestionaran en una caramelería ni un kiosco de periódicos, que son absolutamente incompetentes para gestionar un puesto de caramelos. ¿Cómo es posible que se vayan a gestionar un servicio de agua? Este es uno de los problemas básicos que tenemos en España. Por eso, precisamente, nuestra clase política, nuestros partidos políticos, lo que tienden es a privatizar cualquier gestión, primero porque es más fácil para ellos ponerse en manos privadas, y segundo, y esto ya es con algo más de rigor, algo puede quedar por el camino. Este es el tema básico. Entonces, esto es un problema de correlación de fuerzas, como todo en las situaciones políticas y sociales. Si la ciudadanía de aquí de Santomera, si la Alternativa por Santomera, con su planteamiento actual, conseguís que ganen las elecciones aquí en Santomera y conseguís que la Alternativa por Santomera siga teniendo las mismas ideas cuando tenga el poder que cuando estaba en la oposición, que esa es otra historia, si lo conseguís, pues entonces en ese caso sí será posible remunicipalizar el servicio del agua. Que jurídicamente es posible, por supuesto. Que económicamente no solamente es posible, sino necesario y viable, por supuesto. Pero como siempre, es otra vez el tema del control y de participación ciudadana en sus servicios. En general, y esto es muy importante entenderlo, por sí mismo, la bondad no está en la alternativa pública ni la bondad está en la alternativa privada. El problema es cómo se gestiona lo público y cómo se gestiona lo privado. Este es el tema fundamental. Es decir, mi experiencia también personal y profesional de muchísimos ayuntamientos españoles por los que he pasado y por los que me consultan, de centenares de ayuntamientos españoles, mi experiencia es que yo no sería partidario de la publificación o la remunicipalización en muchos partidos políticos por su propia incompetencia. Este es uno de los problemas drásticos y dramáticos de nuestro país. ¿De acuerdo? O sea, el problema es el control ciudadano. Y también volviendo al ejemplo griego, es que hay elementos claves en democracia, que es el control de los ciudadanos sobre la clase política y el control, además, anual y periódico. En la legislación española, en la propia ley de base del régimen local, en la Constitución española, uno de los derechos fundamentales que aparece es la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, y está luego además concretado en la ley de base del régimen local. El problema es que esto no, ¿dónde está? Mi maestro, yo estudié Derecho Administrativo con uno de los mejores administrativistas, los más famosos de este país, Ramón Martín Mateo, que fue rector de la Universidad de Alicante, justo cuando me dejó a mí en el año 2002 de la Universidad de la Facultad de Económicas en la que yo estaba, y que él era mi jefe y estaba entonces como becario. Pues Ramón Martín Mateo siempre venía a decir que el problema fundamental, como siempre, es el tema de neutralidad, el tema de capacidad de gestión de lo público y de la independencia de los funcionarios. Entonces, pues, esto es uno de los temas que tenemos que plantear. Y una de las funciones que también él plantea, incluso hace poco he encontrado, este viernes voy a Madrid a unas jornadas sobre la reforma del sistema local, voy a llevar un texto que me envió a mí Ramón Martín Mateo en el año 2005, en el que él planteaba algo que parece lógico y elemental: cómo es posible con la tecnología de Internet hoy en día, cómo es posible que ningún ayuntamiento español utilice la alternativa de Internet para conocer la opinión de sus ciudadanos. ¿Por qué los ayuntamientos españoles no efectúan periódicamente consultas con los ciudadanos para conocer la voluntad de sus ciudadanos? Por ejemplo, como se hace en Suiza. No sé si los que habéis visto el programa Salvados habéis visto los continuos referéndums que se
se hace en Suiza precisamente sobre control de la clase política, ¿no? Pues esto es uno de los elementos que hoy en día tenemos las tecnologías, para que haya controles periódicos y continuos de la ciudadanía sobre sus elegidos, sobre sus gobernantes públicos. Y otro es el ejemplo, por ejemplo, en Grecia, ¿no? En Grecia, en la Grecia clásica, en Atenas concretamente, lo tenéis ahora en los volúmenes que está saliendo que lo tenéis todos los fines de semana en los kioscos del periódico, pues si cogéis el volumen correspondiente a la Grecia clásica, veréis que los cargos públicos en la Atenas clásica, en el siglo V a.C., la mayoría de cargos públicos eran por sorteo. Y los que se necesitaba capacidad técnica, concretamente los 10 generales de Atenas, se elegían anualmente. Cada año pasaban a votación entre los ciudadanos de la polis de Atenas. Cada año se elegían a los 10 generales que la población de Atenas quería y siguieran siendo sus generales para dirigir algo que era básico para el funcionamiento de su polis, precisamente un ejército eficaz que mantuviera su defensa y mantuviera precisamente la conquista de otras ciudades anejas. Entonces, ¿cómo es posible que hoy en día en España, con todos los sistemas que tenemos, no haya rendición de cuentas públicas anuales? Yo, por ejemplo, os pediría que, de luego, Alternativa por Santomera, le exigierais que anualmente rindiera cuentas de lo que ha hecho en cada año y que cada año reevaluarais a su representante pública, que es Santomera. Es algo que sería elemental y unos fundamentos de democracia política. ¿Tenía que levantar la mano? No, antes estaba... Yo creo que la forma de conseguir el derecho que tiene el ciudadano tiene que haber un cambio del sistema político. No hay manera de solucionar eso. Es lo que digo yo. Un cambio de sistema político. Sí. Es el del poder para el pueblo. No a ver de qué forma se va a conseguir. Pues los derechos que tienen los ciudadanos. A ver de qué forma se consigue. Pues luego, poco a poco, una de ellas podemos exigir que a este señor, en esta familia, no le cobren el 100% de las tarifas. Y segundo, que se revisen que los técnicos municipales tengan un sistema de muestreo para detectar cómo se le puede a uno cobrar 0,81 metros cúbicos diarios a una familia en la que viven 2 o 3 personas en un domicilio, ¿no? Entonces, son sistemas de chequeo técnicos que hoy con los sistemas informáticos serían fácilmente detectables y no tendría por qué pasar ninguna factura de estas hoy en día. Entonces, si permitimos eso, pues esto, luego permitimos muchas más cosas. Empecemos por eso por el agua. Yo os he dicho en mi ponencia que el agua, aparte de ser un bien maravilloso, desde luego es un ejemplo precisamente para que cambiemos la sociedad y para que empecemos precisamente a conquistar unos derechos y una participación ciudadana para que el agua no sea gestionado de forma tan sucia como se gestiona en estos momentos por las empresas privadas. Sí, vamos a ver. Y después Después de lo que he oído, y según yo pienso, el agua es un bien común, pero es un negocio. Bien común. Es un negocio. Y como tal, pues está manifestando aquí esta noche el ponente. Como es un negocio, pues las multinacionales ven un porvenir en ese negocio. Y ahí están. Y como nos espabilemos, ellas cogen la potestad, tienen el mando y los ayuntamientos, los políticos nefastos, les dan el mando para que ellas decidan sobre nosotros. Y ese bien que teníamos que recibir de alguna manera bien estructurado, bien estudiado, que nos llegara con el mínimo costo, nos llega con el costo que a algunos les da la gana. Y así que está el tema. Y como no espabilemos, yo pienso que en un futuro cada ayuntamiento va a decir para todos los ciudadanos un aparatico que nos van a cobrar hasta el aire que respiremos. Porque eso llegará. Como sigamos sin espabilar, eso llegará. Y tendremos que pagar el aire también. La basura, otro negocio. Otro que están inmersos las multinacionales y nos van a cobrar lo que nos dé la gana. Mientras sigamos estando dormidos y ahí tranquilos, esperando que, como dices tú, yo pago. Como pagamos, pues sigue la broma. Ahora, vamos a decidir no pagar. Vamos a negarnos a no pagar. Vamos a decir que ya está bien y que se puede hacer. Y verás como entonces, pues esto se llenará de gente, empezaremos a trabajar poco a poco y pondremos las piedras para que esto cambie. Y esto es lo que hay que hacer, cambiar. Pero cambiar, como
la administración local. O sea, si no hay una necesidad de dinero en la administración local, las empresas pueden ponerlo muy bonito, pero no se crea ese problema. En el caso concreto de Santomera, si el Ayuntamiento de Santomera el año pasado tenía una deuda viva de 14 millones de euros, más intereses, que con intereses estamos hablando de 17 millones de euros, claro, el Ayuntamiento necesita dinero. Y entonces llega la empresa y le dice, ¿cuánto te hace falta? Y te lo doy. ¿Pero por qué se crea esa deuda? Porque tenemos unos políticos nefastos. Sí, pero el apunte que te quiero dar es que las empresas miran su beneficio, que como ha comentado Fernando, ahí le dan por los márgenes que tienen, pero verdaderamente el problema está en lo que tenemos dentro de la casa. Y en este caso nuestra casa es el Ayuntamiento de Santomera, aunque parezca a veces una choza. Pero el problema lo tenemos dentro. Pero yo pregunto así al aire. ¿Se puede gestionar una empresa esa desde el Ayuntamiento? Porque claro que se puede. La empresa esa tiene unos técnicos y les paga. El Ayuntamiento no puede tener 3 personas dedicar a eso y capaces de llevarlo, o 2, las que hagan falta, claro, con mucho menos costos. Claro que puede. Menos, lo que pasa es que o con más. No, si se hace bien. No, vamos a ver, esto es así. Bien, con menos. Esto es así, con menos o con más. Porque el hacerlo bien no es de inspiración divina del Espíritu Santo. O sea, el hacer bien las cosas, el gestionar bien lo público, depende de tener buenos empleados públicos, los mejores, buenos técnicos y honestos y honrados, que tengan elementos de control suficientes para que el día que dejen de ser honestos haya un castigo. Si es que esto es lo básico. La naturaleza humana es la que es y somos capaces de lo mejor y de lo peor. El problema está que los ayuntamientos españoles están llenos de los mejores técnicos y los mejores funcionarios. Pues no es verdad. Y no es problema solo de los políticos. ¿Tenemos los mejores políticos? No. ¿Tenemos los mejores técnicos, los mejores funcionarios? No. ¿Han sido elegidos en las mejores oposiciones realmente de mérito y capacidad? No. Entonces tenemos un problema muy gordo y de todo esto tenemos que discutir. Porque no es verdad que decir, no, lo hacemos público y ya está la solución. Va a venir Dios divino y el Espíritu Santo se va a gestionar estupendamente con menores costes. Y esto no es verdad. Los ejemplos también son muchos. Es decir, hay ejemplos de una muy buena gestión pública y hay ejemplos de una pésima gestión pública. Hay ejemplos de una buena gestión privada y de una pésima gestión privada. El problema es que la gestión privada, en competencia perfecta, cuando es mala, tiene que cerrar. Pero en régimen de monopolio no. Una mala gestión privada o una gestión privada con mayores costes, con continuos costes hacia el infinito, como son las empresas concesionarias del agua, ganan más. Este es el truco. Y por lo tanto lo que tenemos que pensar es cómo cambiamos esto. El político del turno solo tiene que poner el cargo y llevársela. Vamos a seguir con los turnos de palabra, por favor. Un contador de agua es absolutamente eficaz. Es decir, lo digo porque he oído alguna que otra vez que los contadores de la luz, por ejemplo, no contabilizan mucho porque son muy antiguos y a veces no contabilizan exactamente la cifra real de electricidad que se consume. No sé si puede pasar lo mismo con los contadores de agua. En principio el contador de agua, si funciona bien, no tiene por qué tener ningún error, pero puede ser que se haya deteriorado, que los engranajes no funcionen bien y que el contador falle. Si tuviera algún problema con un contador tanto eléctrico como de agua o de gas, lo que sea, se puede hacer una reclamación de industria y el técnico te lo comprobaría por si acaso está mintiéndote al acuerdo de otro. A lo mejor va a tu favor, pero si puede hacer una reclamación de industria y tendría que controlaría el contador. Bueno, pero como me apunta María de que esa inspección tendría que pagar la pena. Sí. No es tan querida. Sí, no es fácil. Bueno, Miguel, por favor. ¿Existe algún municipio que tenga gestión pública y que funcione en condiciones? Sí, hay varios. Yo creo que el mejor ejemplo, que hay dos ejemplos que se parecen siempre y que son conocidos. Uno es el Consorcio de Aguas del Gran Bilbao, que es una empresa pública de gestión directa que gestiona la mayor parte de la infraestructura de Vizcaya, y el otro es el Canal Isabel II en Madrid. Recordemos que gracias precisamente a esa gestión, su éxito tiene luego su infierno,
dado el éxito del canal de Isabel II, dado los millones de beneficios que obtiene la sociedad, en estos momentos el PP, con el apoyo del Partido Socialista, pues, va a privatizar el 49% de la sociedad del canal de Isabel II para intentar precisamente hacer caja, es lo que estábamos diciendo. Y seguro, en pequeños ayuntamientos, seguro que en algunos ayuntamientos encontraríamos también algunos ejemplos de gestión. Lo que pasa es que la diferencia de coste de agua es bastante grande con respecto a otros municipios como en las facturas, las mayores facturas, las más caras de toda España están en Barcelona y aquí en Murcia. Lo que pasa es que tenemos estudios muy antiguos. El último estudio publicado que yo he encontrado en las redes es el estudio de Eroski, pero que es un estudio del año 1999. Yo estoy pidiendo precisamente que ahora en estas asociaciones, que ahora empezamos a tener gente, que hace falta por eso que arriméis el hombro y que estudiantes de económicas o estudiantes de derecho o simplemente gente que maneje un poco los números se apunte hasta la red pública del agua de aquí de Murcia para que podamos hacer estudios y podamos presentar los datos. Para actualizar este estudio de Eroski sería bastante fácil. Simplemente se hacen llamadas por teléfono, por internet, buscando el boletín de tarifas como este de aquí de Santomera, como este que yo tengo, del boletín de Santomera, y coger el mismo estudio de Eroski y ir ayuntamiento por ayuntamiento de todas las ciudades españolas para actualizarlo, lo que Eroski sacó en el año 99, pues actualizarlo al año 2013. Entonces es un programa, como siempre, de estudio de capacidad. Es decir, yo vuelvo a insistir siempre en lo mismo. Es decir, nos hemos acostumbrado también, que a mí me lo den hecho, nos hemos acostumbrado a que simplemente cada 4 años ir a votar y además votar al que más nos prometía, la piscina, no sé qué, el tinglao, el AVE, es decir, las mayores locuras. Las mayores, cada político competía por ofrecer las mayores locuras y parece ser que una mayoría de ciudadanos votaba a quien más locuras ofrecía. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es absolutamente al revés, desandar todo lo andado, lo cual no es fácil, y premiar el esfuerzo y el trabajo bien hecho. Lo que pasa es que tenemos que demostrar, no solamente pedirlo a los demás, a ver si somos capaces, en esta asociación, estos colectivos ahora, decir, con los brazos y las cabezas de la gente de la Alternativa por Santomera, con la gente de Cartagena, con la gente de eso, a ver si actualizamos estudios y somos capaces de ofrecer buenos estudios y centenares de reclamaciones. Por ejemplo, en Santomera podríamos inundar perfectamente de reclamaciones por el 50% o ahora reclamaciones contra las tarifas y con el contrato, y luego meter varias demandas contenciosas, y para el año que viene, para el año 2014, en vez de las 5 actuales, que tenemos 5 metidas en la región de Murcia, a ver si conseguimos 100 demandas contenciosas solamente en la región de Murcia, y empezamos a que los juzgados de aquí de Murcia empiecen a conocer lo que es la red pública del agua por demandas bien hechas, bien fundamentadas, con estudios rigurosos, y que aparezcamos en prensa y que aparezcamos en pasquines con estos estudios. ¿De acuerdo? Esta es la forma de trabajar y no simplemente pedir frente a los demás que el otro es el que nos ofrezca las alternativas. Hablando de la demanda y no algo positivo, si se ganara esta demanda, ¿qué pasaría? Que se anulan las tarifas. Que se anulan las tarifas actuales. Es decir, si ganamos en Cartagena de Murcia. Negativo, porque han dicho ¿no? que daba a lo mejor 5 o 6 años. ¿no? No, 4, he dicho 4 o 5, no me aumente. Bueno, pero no veo por tu incompetencia, ¿no? Por el sistema. Hay 4 demandas en Cartagena, 4 más presentadas contra el Ayuntamiento de Cartagena y contra Cuajés en Cartagena, y una demanda presentada contra el Ayuntamiento de Murcia y contra Muasa en Murcia. Tendremos sentencia 3, 4 años y luego con recursos, pero bueno, la idea es 4 o 5 años. Sí, esa sentencia es favorable, sería retroactiva, recuperaría a la gente. No, se anularía en el momento, nosotros estamos pidiendo la nulidad del pleno derecho por las cosas que he estado diciendo antes, es decir, porque esas tarifas no se adecúan a la normativa. Se ajustarían las tarifas, una nueva tarifa más acorde, y lo que se ha pagado de más. Eso en el... Y en el caso de que un ayuntamiento invierta o pida un préstamo a una empresa, luego demuestra, ¿no? que ha sido ilegal, el empeñamiento está empeñado y aparte la empresa, como la ha demandado y ha perdido, se pide, ¿qué pasa? Pues yo te presento un escenario alternativo. Es decir, que en las próximas elecciones municipales, que son en el 2015, es decir, que estamos ya a 2 años vista, tengáis una mayoría alternativa por Santomera, que ha apoyado una sentencia que llegará para justo para el 2016,
pueda tener el pleno apoyo jurídico para cambiar el sistema y entonces no solamente se atreva a que las tarifas sean mediante tasas, mediante un sistema tributario con estudios de costes, sino además se atreva con la remunicipalización de la distribución Santomera, apoyado no solamente por la República Independiente de Santomera, sino apoyado en otros municipios, que habrá otras alternativas que ganen las elecciones también en el 2015 y podamos crear una red de ayuntamientos de Murcia que sea pequeña, aunque solo sea Santomera y 4 o 5 más, pues una red pública de ayuntamientos remunicipalizados. ¿Cómo lo hacemos? Pero que nunca podemos recuperar. Desde ya lo primero es que este señor, como este señor, puede empezar a inundar este ayuntamiento de Santomera, el actual equipo de gobierno del Partido Popular, que son los absolutos chorizos, y que tenéis en estos momentos, es decir, esto de aquí es totalmente ilegal, estas tarifas son absolutamente ilegales, con un contrato absolutamente ilegal, que lo empiecen a saber, que los funcionarios de aquí, que son funcionarios como yo, de habilitación estatal, el secretario de habilitación estatal, el interventor de habilitación estatal, se atrevan a cumplir con sus funciones y con el sueldo que le pagáis todos vosotros, que no se lo paga el alcalde del PP, que se atrevan con sus funciones y empiecen a decir lo mismo que digo yo, porque es que no es que yo sea más listo que ellos, simplemente leo las leyes, las mismas que ellos, lo que pasa es que no se atreven a decirlo. Habrá que exigirles que se atrevan a decirlo y que el sueldo se lo pagáis vosotros y no el alcalde del PP, ¿de acuerdo? Pues habrá que empezar por esas cosas. Dentro de 2 años, tener un interventor que sea más valiente, que no se preocupe precisamente de, como dice la canción de Joaquín Sabina, que no le preocupe los costes personales que tenga ser valiente, porque entonces para el 2015, pues no vale la pena ser cobarde. ¿De acuerdo? Sí, señor. Muy bien. Yo lo que estás comentando, aunque sea tarde y se anulen las tarifas, pero se anulan. Es que el contrato del agua, como ha dicho bien Fernando, no solo es esta subida de 40, es que van a venir más subidas. Como mínimo la del IPC durante los siguientes 20 años. Mucho más. Estás hablando de que en un periodo de 10 años estaremos pagando casi el 100%, una subida de casi el 100% del agua de lo que pagábamos en 2011. Entonces, si dentro de 3 años esto se podría tirar para atrás, bienvenido sea. Aunque hayamos perdido 3 años de dinero. Lo malo es la responsabilidad política del que firma ese contrato. O sea, que al final no existe. ¿Qué se va? Es que eso es la historia. Tú acabas de la impunidad que tiene. La retroactividad de que nos devolvieron el dinero lo tendría que poner. El dinero los que están gobernando la tenemos que poner todo. El ayuntamiento la tenemos que poner todo. Estamos en la historia. No hay responsabilidad económica ninguna de los que gobiernan. Por eso se atreven a tomar las medidas. Ni hay ciudadanos que lo reclaman. Eso no es verdad. Vamos a ver. Hay algunos tópicos, porque eso no es verdad. Sí existe normativa en la cual podemos pedir resarcimiento. El problema es que nadie se preocupa de ejecutarlo. Y un gobernante hace una bala que está haciendo, él tiene responsabilidad de pagar por lo que hace mal. Sí, existe la normativa española, una ley orgánica, el Tribunal de Cuentas, algo que se llama responsabilidad contable. Es acción pública. La ley orgánica del Tribunal de Cuentas dice que es acción pública de cualquier ciudadano puede reclamar esta acción que es resarcitoria. No, me llega luego el retorno y me resulta desagradable. Yo creo que me oís, que tengo voz suficiente para esta sala. ¿No? Aquel del final, ¿me oye? Bueno, pues esta es una acción, lo que pasa es que los propios letrados del Tribunal de Cuentas, cuando yo he estado con ellos, lo que me dicen es que no se ejerce por parte de nadie. De hecho, también para un Tribunal de Cuentas, que como sabéis, si lo habéis leído, pues es un tribunal que es parte del botín de los partidos políticos en España, cuyos 12 consejeros se reparten entre el PP y el PSOE, entre sus elefantes políticos ya jubilados. De ellos el hermano de Aznar, pues uno de los consejeros ahora mismo que está ahí cobrando unos sueldazos impresionantes y ríete de las dietas y de las jornadas caribeñas del expresidente del Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo. Pero claro, como siempre, una cosa es lo que es en estos momentos el Tribunal de Cuentas y otra cosa es lo que podría ser, según la ley orgánica, subir a ciudadanos, asociaciones,
por ejemplo, la Alternativa por Santomera, que se atreviera a meter denuncias, sin más, denuncias gratuitas, porque no hace falta abogado ni procurador para acudir al Tribunal de Cuentas. Aunque se llame Tribunal de Cuentas, cualquier ciudadano puede emitir una acción pública, que es una denuncia, pidiendo responsabilidad contable, siempre y cuando demuestre que ha existido un perjuicio económico. Bueno, pues en el caso de que el Tribunal de Cuentas acceda, es decir, que en esa denuncia presentada por cualquier ciudadano se demuestre y se acepte esa denuncia, el político o el funcionario correspondiente, los responsables, es una responsabilidad solidaria entre todos los responsables de ese perjuicio económico. Si se ha demostrado, tendrán que devolver ese importe con todos los intereses de demora de ese perjuicio económico. ¿De acuerdo? Esta es una vía posible y que se podría perfectamente utilizar en estos momentos en España y que la podemos utilizar, por ejemplo, yo escribí un artículo aquí en La Verdad de Murcia el año pasado, está ahí publicado, y expliqué perfectamente cuál era este mecanismo y cómo cualquier ciudadano podía pedir esta responsabilidad contable por perjuicio económico perfectamente cuantificable en los casos de las facturas en los cajones, que hay 45 de los 46 ayuntamientos murcianos tienen facturas en los cajones con intereses, que es la parte de los intereses de los préstamos bancarios para pagar estas facturas en los cajones, de pues, miles y miles, cientos de miles de euros que se pudieran reclamar al Tribunal de Cuentas. Pues yo de luego no he recibido ni siquiera una contestación a mi artículo aquí en La Verdad, y luego reproducido en Rebelión, y sé que tuvo muchísimas visitas, fue uno de los artículos más visitados en aquellos momentos sabéis que es una página digital, Rebelión, fue uno de los artículos más visitados en aquella semana. Pues resulta que no he tenido ninguna contestación, a pesar de que vengo insistiendo, y hasta que no redacte yo directamente las denuncias, parece que no se van a presentar, pero estoy en ello. En estos momentos estoy con borradores de 2 ciudades españolas, concretamente Llanes y el Ayuntamiento de Madrid. Porque después de todo lo que he escuchado, se me ocurría un poco que sería una cosa que es agua y casi parece pólvora, ¿no? Es que no sea pólvora. Pero como hilo conductor, como decía ella, para unificar la gente, realmente que esto se haga material, que a lo mejor los votos, el proceso de tiempo necesita, que no es complicado, pero hay que moverse. Entonces, por ejemplo, en la fuente, el que quiera, vamos a dejar de pagar, bueno, una idea, ¿no? Y ayudar un rato, con un rato en el coche, cargar agua y llevar a la gente que necesite, y digo, pero eso salir en la prensa, moverse, porque no nos queda otra. Y que se haya montado, ¿no? Hay que liarla, ¿no? Un poco, no sé, que me ¿no? Querría tirar más a todos, ¿no? ¿Interventores son contratados por políticos también? ¿Los interventores de cada ayuntamiento son nombrados a dedo por políticos o por...? ¿Los qué? Los interventores de los ayuntamientos. En principio por oposición. Somos funcionarios, somos un cuerpo de funcionarios. Pero tú apruebas la oposición y te adscribes a un ayuntamiento o a un... Sí, es un diseño perverso del Partido Socialista, en que rompió con el viejo diseño franquista, en el que efectivamente había un control en los ayuntamientos de los secretarios interventores. Pues con la ley de bases del régimen local en el 85 rompió el sistema franquista, pero que funcionaba, para pasar a ser unos funcionarios del Estado. Nuestra oposición la convoca el Estado, nos examinamos en Madrid, por lo tanto no son exámenes ad hoc en cada ayuntamiento como estamos acostumbrados, pero el problema está que han ido relajando la situación, y entonces todas las ciudades españolas, lo que se llaman los grandes municipios, a partir de una reforma de la ley de bases del régimen local, ya son a libre designación, ¿de acuerdo? Y además, de los 8.116 ayuntamientos, más de la mitad, unos 4.000 ayuntamientos tienen los puestos vacantes y permiten que esos puestos vacantes pues, estén ocupados por mercenarios, es decir, por intrusos, y nadie hace nada para que eso cambie. Concretamente en Murcia, fíjate, datos en Murcia los 45 o 46, nunca me aclaro, son 45 o 46 municipios que hay en Murcia, solo 16 municipios de Murcia, solo 16 ayuntamientos tienen interventor titular, interventor secretario titular, ¿de acuerdo? Solo 16 ayuntamientos de 45. Pasa algo, entre ellos, claro, ayuntamientos tan claves como Cartagena, que tiene vacantes la Secretaría de Intervención, y nadie hace nada y nadie dice nada de que la alcaldesa de Cartagena siga con estos puestos vacantes ocupados por mercenarios, con unos sueldos altísimos que lógicamente firman todo lo que la alcaldesa de Cartagena les pone en las manos. ¿Y usted cómo ha acabado aquí en Murcia con esa forma de pensar? Por amor. Bueno, vamos a contestar. Por una
directamente por una cartagenera. Vale, por favor. No ha visto que va a ser. Por favor. Bueno, no, solo quería contestar a este chico que preguntaba antes que efectivamente se necesita esa movilización y por eso yo insistí en la necesidad de la conciencia social en torno al discurso del agua y que prácticamente debería estar al mismo nivel en la calle y en la indignación que como estamos ante la pérdida de servicios públicos como es sanidad y educación. Y el siguiente que queda, el siguiente paso, pues va a ser el agua y el resto de servicios. Entonces, pues bueno, hay que empezar a transmitir esa idea de que estamos perdiendo nuestros derechos. ¿Cómo la ley permite algo tan perverso como que un ayuntamiento pueda hacer contratos del agua, de la basura, para 25, 30, 40, 50 años? O sea, una corporación. Es que el esa corporación una clase que llega para cambiar ese contrato de 25, 40, 50 años. Lo fácil que le resulta cambiar la ley de educación en cada legislatura y en cambio esto que sí que tendría que ser más fácil, no hay manera de. No tiene apaño. Vamos a ver, la ley no lo permite. No lo permite, ¿verdad? No. O sea que esta tiene que tragar con lo que es. Hay dos dictámenes, concretamente, fijaros, aquí en Murcia hay dos dictámenes, aparte hay múltiples dictámenes de la Junta Consultiva de Contratación Española, es el máximo organismo interpretador de la normativa de contratación española en múltiples dictámenes y son todos accesibles por internet. Pero concretamente aquí en Murcia, alrededor del año 96, en el Ayuntamiento de Cartagena prorrogó su contrato a Aquages, hay dos dictámenes de la Junta, del órgano jurídico consultivo de la región de Murcia, creo que se llama así, exactamente, lo que es el organismo similar al Consejo de Estado de la región de Murcia, el órgano jurídico consultivo, Consejo Jurídico Consultivo de la región de Murcia, tiene dos dictámenes precisamente sobre el agua, diciendo que la prórroga en el Ayuntamiento de Cartagena era ilegal. Esto lo tenéis por escrito, cualquiera lo puede consultar en internet, os lo proporciono yo cuando queráis. Pues a pesar de los dictámenes lapidarios, son absolutamente rotundos y radicales, diciendo que es ilegal la prórroga del agua. Resulta que el Ayuntamiento de Cartagena votó a favor de la prórroga blindando el contrato a Aquages por otros 25 años. ¿Sabéis? ¿Con los votos a favor de quién creéis? ¿Que solo de la alcaldía, solo del PP? No. ¿Sabéis quién votó a favor de esa prórroga absolutamente ilegal? PSOE. ¿Y quién más? Izquierda Unida. Todos votaron a favor de esa prórroga absolutamente ilegal. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo que tenemos. Y si no sois idiotas en el sentido estricto del término, en el sentido etimológico de lo que es la idiotez, pues ya sabéis lo que hay que hacer. Bueno, sí, ¿hay más intervenciones? Yo iba a preguntarte, todo esto que vamos a hablar esta noche se puede extrapolar también al negocio de la luz, ¿no? Lo mismo. En el negocio de la luz se hay campanas de que va a ser el siguiente campo de sacar cánones y pliegos de condiciones para dar el suministro de la luz pública y hacerlo. Es el siguiente paso. Yo me ofrezco cuando queráis, porque es uno de los temas sobre los que iba a hacer yo mi tesis doctoral, que me echaron de la Universidad del País Vasco cuando se fue Ramón Martín Mateo, precisamente a la Facultad de Económicas. Cuando queráis, ahí me ofrezco, de forma por supuesto altruista, a daros una charla sobre la estafa, la absoluta estafa, la enorme y gigantesca estafa de lo que es la tarifa eléctrica y el famoso déficit tarifario que en estos momentos anda por los 25.000 millones de euros. Cuando queráis os lo explico. Eso, bueno, para la siguiente mesa lo haremos. Bueno, muchas gracias por participar y bueno, tenemos más eventos. Mañana hay una mesa redonda a la misma hora aquí en el auditorio sobre alternativa a la crisis, en la que habrán 5 ponentes, un ponente ecologista de Nación, el secretario general del PSOE de Santomera, el aquí presente también, un miembro de la Asociación de Nobles de los No Pagamos y también un representante de la Asamblea de Pará y la Plataforma por el Sector de la Hipoteca, a la que estéis todos invitados si queréis venir mañana. Muchas gracias.